La noche en que todo comenzó, el aire olía a tierra mojada y a leña vieja, como si el bosque respirara más hondo de lo normal. Mi nombre es Esteban y crecí en un caserío donde las historias de brujas no eran ficción, sino advertencias disfrazadas de tradición. Nunca creí demasiado en ellas, hasta que heredé la pequeña casa de mi tía Leandra, ubicada justo en la ladera donde, según los ancianos, vivieron tres mujeres que jamás murieron. No porque fueran eternas, sino porque la gente aseguraba verlas todavía, atravesando la neblina como sombras que decidieron quedarse atrapadas en el tiempo. Yo tomé la llave sin pensar mucho, ignorando las miradas incómodas que los vecinos me lanzaban. Como si supieran que estaba a punto de entrar en un territorio donde lo vivo y lo muerto no se distinguen. No tenía motivos para temer. Al menos hasta la primera noche, cuando escuché pasos fuera de la ventana, pasos arrastrados que no pertenecían a ningún animal y que marcaron el primer presagio de una historia que jamás podré olvidar. La casa estaba abandonada desde hacía años, pero el interior conservaba una pulcritud inquietante, como si alguien hubiese limpiado horas antes de mi llegada. Había frascos de vidrio alineados en la repisa, todos vacíos, pero cubiertos por un polvo viejo que no terminaba de asentarse. Cuando encendí la lámpara del comedor descubrí algo que me hizo dudar si quedarme o volver al pueblo de inmediato. En el suelo había un círculo perfecto trazado con ceniza y, en el centro, una pluma negra clavada en un montículo de tierra húmeda. No encontré explicación lógica, pero asumí que serían restos de alguna superstición de mi tía. Sin embargo, al acercarme, la ceniza se levantó como si un soplo invisible hubiera atravesado la habitación. El silencio se volvió más denso y sentí la impresión, casi física, de que alguien observaba desde la puerta del pasillo. No me atreví a voltear. No aquella primera noche. Solo apagué la lámpara y me encerré en el cuarto, escuchando cómo algo recorría los pasillos con pasos lentos, calculados, como si conociera aquella casa mejor que yo. A la mañana siguiente salí a buscar respuestas entre los vecinos, pero cada vez que mencionaba la casa de Leandra recibía la misma reacción, un cruce rápido de brazos, un desvío incómodo de mirada y una frase repetida casi como un rezo: ellas todavía caminan ahí. Uno de los más viejos, don Horacio, me relató algo que hasta entonces me pareció una mezcla de superstición y miedo mal digerido. Contó que en lo alto de la ladera vivieron tres hermanas curanderas acusadas de brujería hace más de un siglo. El pueblo intentó quemarlas, pero la madrugada después del incendio, los cuerpos desaparecieron y sobre la tierra aún caliente quedaron huellas frescas, como si hubieran caminado fuera del fuego. Desde entonces, algunos las veían atravesar el bosque, otras veces sentarse junto al río, a veces tocar puertas en la madrugada. Nunca quisieron dejar este lugar, murmuró él. Yo intenté sonreír, pero algo en su mirada me dijo que no hablaba en metáfora. Antes de irme, me tomó del brazo y añadió algo que me heló la sangre: si escuchas 3 golpes, no abras. Si escuchas uno solo, ya es tarde. Volví a la casa decidido a demostrarme que todo era una mezcla de cuentos viejos y paranoia heredada, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles se inclinaban hacia el sendero como si intentaran cerrarlo y el viento arrastraba un aroma dulzón que nunca antes había sentido. Esa tarde exploré el patio trasero y encontré algo que no debería estar allí: un pozo antiguo, cubierto por una tapa de madera carcomida. No recordaba haberlo visto el día anterior. Al levantar la tapa, un olor a humedad y hierbas viejas me golpeó de inmediato. En el fondo, colgando de una cuerda como si alguien la hubiera dejado caer recientemente, había una muñeca de trapo con la boca cosida y los brazos atados. No pude evitar el escalofrío que recorrió mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar escuché un crujido detrás de mí, como si alguien pisara hojas secas. Cuando giré, no había nadie, pero el viento soplaba fuerte, demasiado fuerte, y pude jurar que el pozo recién abierto comenzaba a emitir un murmullo que no se parecía a ningún sonido natural. Esa noche fue peor. A medianoche, 3 golpes resonaron en la puerta principal. No 1, no 2. 3. Exactos.
sequísimos. Como si la madera hubiese sido tocada por dedos huesudos. Recordé la advertencia, me quedé inmóvil, sosteniendo la respiración, pero los golpes no pararon. Se repetían cada pocos segundos, imitando un ritmo que parecía humano. Hasta que dejó de parecerlo. Cuando finalmente se detuvieron, pensé que todo había terminado, pero entonces escuché el sonido que jamás había escuchado en mi vida, una risa femenina, pero quebrada, como si viniera de una garganta que ya no podía reír. La voz se deslizó por debajo de la puerta, subió por las paredes y llegó hasta mi cuarto como una caricia congelante. Me escondí bajo las mantas, sintiendo que algo se arrastraba por el pasillo, rozando el piso con la punta de los dedos. La casa respiraba conmigo, siguiendo mis suspiros, imitando mi miedo. Cerré los ojos y recé por que amaneciera pronto. No supe en qué momento me venció el sueño, pero desperté con la ventana abierta y un mechón de cabello negro sobre mi almohada. Intenté irme ese mismo día, pero la camioneta no encendió. El motor estaba intacto, el tanque lleno. Pero no arrancaba. Como si algo me retuviera allí. Sin opción, regresé a la casa y encontré un detalle que casi me derrumbó, las marcas de pasos que conducían desde el bosque hasta la puerta. No eran huellas normales. Eran delgadas, alargadas, profundamente marcadas, como si los pies hubieran sido quemados. Una línea de ceniza seguía cada paso. Y en la puerta, justo debajo del picaporte, había un símbolo trazado con tierra húmeda. No lo reconocí, pero al tocarlo sentí un calor inmediato, como si esa tierra hubiera sido colocada segundos antes. Fue entonces cuando escuché una voz suave detrás de mí. La voz de una mujer diciendo mi nombre. No la imaginé. No la interpreté. La escuché claramente, acercándose desde el bosque. No esperé a ver quién era. Corrí a la casa, cerré todo y me quedé allí adentro, escuchando cómo mis pasos se imitaban desde afuera, como si 3 personas caminaran alrededor de la casa siguiendo exactamente mis movimientos. La última noche fue la más reveladora. Y la más aterradora. Me despertó un sonido que provenía del pozo, no un murmullo esta vez, sino cánticos. 3 voces femeninas repitiendo una frase en un idioma que no pude identificar, pero cuyo ritmo se adhería a mi pecho como un pulso ajeno. Salí al patio, empujado por una mezcla de miedo y necesidad absurda de entender. Y entonces las vi. 3 figuras de pie junto al pozo, envueltas en sombras, moviéndose con lentitud ceremonial. Sus rostros no eran visibles, pero sus cabellos flotaban como si el aire alrededor de ellas estuviera vivo. La del centro levantó la mano y me señaló. No lo hizo con furia. Lo hizo con reconocimiento, como si yo fuera alguien que esperaban desde hacía mucho tiempo. Retrocedí, incapaz de mover la mirada. Cuando di un paso atrás, las 3 avanzaron al mismo tiempo, en silencio absoluto, sin doblar las rodillas, deslizándose hacia mí. Ese movimiento antinatural me rompió algo por dentro. Corrí hacia la casa, pero la puerta se cerró antes de que pudiera cruzar. O alguien la cerró por mí. No recuerdo cómo logré entrar, ni cómo pasé el resto de la noche. Solo tengo fragmentos, las manos golpeando las ventanas, la tierra moviéndose bajo la casa, las sombras alargándose por las paredes como si buscaran una grieta para entrar. A primera luz del amanecer, el bosque estaba en silencio total. Salí temblando y encontré el pozo tapiado, como si nunca hubiera sido abierto. La muñeca había desaparecido. No quedaban huellas, ni ceniza, ni símbolos. Solo el mechón de cabello sobre mi mesa, esta vez trenzado cuidadosamente. Me fui sin mirar atrás. La camioneta encendió al primer intento. En el pueblo, don Horacio me esperaba como si supiera que venía. Solo dijo una frase antes de que pudiera explicarle, si te dejaron ir. Es porque ya no necesitan seguirte. Nunca volví a la casa. Nunca volvieron a llamarme por mi nombre en aquella voz quebrada.
Pero a veces, cuando camino solo, escucho 3 pasos detrás de mí, perfectamente sincronizados. Y sé que ellas siguen ahí. No murieron. Nunca quisieron hacerlo. Si llegaste hasta aquí, recuerda que hay historias que no buscan convencerte, solo advertirte. Algunas brujas no arden. Algunas no envejecen. Algunas simplemente esperan pacientemente a que alguien vuelva a abrir la puerta correcta. Espero que esta historia te acompañe esta noche. Aunque, sinceramente, deseo que no te visite. La noche en que todo comenzó, el reloj marcaba las 3:13, esa hora en la que la oscuridad ya no se siente como ausencia de luz, sino como una presencia que respira detrás de cada rincón. En la casa donde vivía Luis, un estudiante que acostumbraba desvelarse estudiando, el silencio había tomado el control absoluto. Sin embargo, algo empezó a quebrar esa calma cuando un golpecito suave, casi tímido, resonó en la ventana de su cuarto. No era un golpe fuerte, no era una sacudida, sino 3 toques precisos, espaciados y cargados de una intención que jamás podría atribuirse al viento. Luis creyó que era solo su cansancio jugándole en contra, pero un segundo set de golpes llegó. Igual de sutiles, igual de calculados, haciéndole entender que aquello estaba dirigido exactamente a él, como una llamada silenciosa desde la noche exterior, esperando respuesta. Luis intentó ignorar el sonido, pero una inquietud progresiva le fue recorriendo la espalda, como si su cuerpo detectara algo que su mente aún no quería aceptar. Fue cuando se levantó, muy despacio, acercándose a la ventana con la respiración contenida. Al llegar, notó que la temperatura se volvía más fría, como si del otro lado hubiera una presencia absorbiendo el calor de todo alrededor. Separó la cortina apenas unos centímetros y lo que vio lo congeló por completo, una mujer de cabello largo, completamente negro y pegado al rostro, estaba parada afuera, inmóvil, mirando hacia el vidrio con los ojos ocultos pero con la posición del rostro apuntando directamente hacia él. No se movía. No parpadeaba, no mostraba señales de vida. Luis retrocedió, tropezando con una silla, pero lo único que logró fue que la mujer levantara lentamente una mano y volviera a tocar el cristal con esos 3 golpecitos calculados. A partir de ese instante, el miedo ya no fue una especulación, se instaló en la habitación como un huésped más. Luis sabía que su cuarto estaba en un segundo piso, lo que hacía imposible que alguna persona pudiera estar ahí afuera sin escaleras o algún soporte. Sin embargo, la mujer seguía allí, como si la altura no la afectara, como si no perteneciera al mundo que obedecía a la gravedad. Luis corrió a su cama y tomó su teléfono para llamar a la policía, pero al marcar, la pantalla se apagó sola, mostrando un reflejo distorsionado de su rostro, como si algo invisible pasara detrás de él. Los golpes continuaron, esta vez más lentos, más pesados, como si la mujer quisiera recordarle que no importaba dónde se escondiera. Ella sabía exactamente dónde estaba y no tenía intención de marcharse sin que él la mirara directamente de nuevo. Desesperado, Luis decidió bajar a la sala para alejarse de la ventana. Mientras descendía por las escaleras, la casa pareció transformarse, los crujidos eran más intensos, el aire se volvía más denso. Y el eco de los golpes seguía escuchándose aunque ya no pudiera venir del vidrio del segundo piso. Era como si la mujer estuviera dentro de las paredes, desplazándose a la par de sus pasos. En la planta baja intentó encender las luces, pero todas titilaron al mismo tiempo, proyectando sombras que parecían retorcerse. Luis corrió hacia la puerta principal y al tomar la manija sintió un frío tan violento que le quemó la piel como hielo seco. La soltó de inmediato y dio un paso atrás, jadeando, cuando escuchó la voz de una mujer susurrar su nombre desde el otro lado. No era un grito, no era un llamado desesperado, era un susurro paciente, como si aquella entidad supiera que la puerta terminaría abriéndose sola. Recordando la historia de su abuela, Luis comprendió que la hora a las 3:13 no era un número al azar, sino la marca que ella siempre mencionaba en sus cuentos. La hora exacta en la que los que no pertenecen buscan entrar por la ventana.
Su abuela hablaba de una mujer que aparecía cuando alguien pasaba días sin dormir bien, cuando la mente quedaba vulnerable y la línea entre lo real y lo imposible se afinaba como un hilo a punto de romperse. Esa mujer, decía su abuela, no golpeaba para pedir permiso, golpeaba para verificar que su víctima seguía despierta. Y cuando la persona la veía, el vínculo quedaba hecho. Luis sintió que esa conexión ya existía. Con el corazón acelerado, decidió que tenía que salir por la puerta trasera, aun cuando sabía que el bosque oscuro detrás de su casa no era el mejor refugio. Pero cualquier lugar era mejor que quedarse allí. Al abrir la puerta trasera, un aire helado entró como una bocanada de invierno en pleno verano. Luis salió apresurado, cerrando la puerta detrás de sí, pero ni el alivio del exterior logró calmarlo. Entre los árboles, la oscuridad parecía viva, moviéndose en direcciones que no coincidían con el viento. Empezó a correr sin mirar atrás, escuchando cómo las hojas secas se quebraban a su ritmo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no estaba solo, otro par de pasos acompañaba los suyos. Pero estos eran lentos, deliberados, como si quien fuera lo siguiera sin ninguna prisa. Luis se escondió detrás de un tronco grueso, intentando controlar su respiración. Cerró los ojos por un momento, pero al abrirlos, vio una figura blanca de pie entre los árboles, a pocos metros de él. No corría, no avanzaba. Solo lo observaba. Y cuando la luz de la luna la tocó, Luis reconoció la misma silueta que había visto en su ventana. La mujer comenzó a moverse, no caminando, sino deslizándose sobre el suelo, como si no necesitara mover los pies para desplazarse. Luis retrocedió tanto como pudo, pero el tronco detrás de él impidió que avanzara. Ella levantó el rostro, dejando ver una piel extremadamente pálida, casi translúcida, y una boca ligeramente entreabierta que dejaba escapar un sonido similar a una respiración profunda. El muchacho quiso gritar, pero nada salió de su garganta. La mujer extendió su mano hacia él, una mano delgada, huesuda, que parecía más la mano de alguien que llevaba demasiado tiempo en la tumba. Al acercarse, Luis sintió que el mundo se estrechaba, como si el bosque entero contuviera el aliento. Antes de que la mano lo tocara, un ruido metálico sonó en la distancia, rompiendo el trance y haciendo que la mujer girara bruscamente la cabeza en dirección al sonido. Aprovechando el mínimo momento de distracción, Luis corrió en dirección contraria. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarse de ella. Cruzó raíces, ramas, pendientes de tierra, hasta que finalmente llegó a un viejo camino de terracería que no reconoció. Allí, exhausto, cayó de rodillas. Cuando levantó la mirada, vio una pequeña casa al fondo, con una luz tenue encendida en la ventana. Sin pensar, corrió hacia ella. Al llegar, tocó la puerta con desesperación. Una anciana abrió y, al verlo, sus ojos se llenaron de una comprensión inmediata. Sin hacer preguntas, lo hizo entrar. Antes de cerrar la puerta, la anciana miró hacia el bosque como si buscara algo. Luego murmuró, llegó por ti temprano. No suele hacerlo tan rápido. Luis no entendió nada, pero sabía que la mujer hablaba de ella, de la figura que lo había estado siguiendo desde la ventana. La anciana lo sentó en una silla y preparó un té de hierbas, explicándole que esa mujer no era un espíritu común. Era una buscadora. Una entidad que encontraba a quienes estaban debilitados emocionalmente y los marcaba con el primer toque en la ventana. El segundo toque era la confirmación de que habían sido vistos. El tercero sellaba el vínculo. Y una vez que el vínculo estaba hecho, ella jamás dejaba de buscar a la persona, sin importar cuántos bosques, pueblos o años tuviera que atravesar. Luis preguntó, temblando, cómo podía romperse esa conexión. La anciana suspiró y respondió que solo había dos formas: enfrentarla antes de que entrara definitivamente en su vida, o convertirse en uno de los que ella reclamaba. Luis miró hacia la ventana de la casa y vio, con terror absoluto, como 3 golpes suaves resonaron en el cristal. Exactamente a las 3:13.
La introducción comienza con un tono contenido pero inquietante, como si cada detalle del mundo quisiera advertir que algo no está bien. Me llamo Darío y crecí en una casa vieja donde los espejos siempre fueron tema de discusión. Mi madre decía que los espejos eran puertas, que uno debía cuidarse de lo que reflejaban cuando la casa dormía y el silencio parecía escuchar. Yo nunca le di importancia, hasta aquella noche en la que la figura de una mujer apareció detrás de mí en el baño. No escuché pasos, no sentí aire mover la cortina, pero su rostro estaba ahí, pegado al mío en el reflejo, como si quisiera decir mi nombre sin abrir la boca. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, algo dentro de mí se tensa, esperando que esa imagen regrese. El miedo comenzó semanas antes, cuando me mudé a la casa de mi abuela fallecida para renovarla y venderla. La casa quedaba en un pueblo frío, rodeado de bosques y niebla. Era el tipo de lugar donde el viento trae voces que uno no sabe si son reales o recuerdos mal puestos. La primera noche escuché un golpe suave en el espejo del pasillo, como un nudillo tocando el vidrio. Pensé que sería la madera crujiendo, pero al acercarme vi una marca ovalada, como si alguien hubiera apoyado la frente contra el vidrio desde dentro. La limpié sin pensarlo demasiado, pero al volver a mi cuarto sentí que alguien caminaba detrás de mí. Con un paso lento y arrastrado, aunque el pasillo quedó vacío. La segunda noche fue peor. Mientras cepillaba mis dientes, escuché un susurro justo detrás de mi oreja. Un susurro femenino, áspero, como si viniera de alguien que llevaba años sin hablar. Levanté la mirada y el reflejo que me devolvió el espejo no era el mío. No del todo. Mis ojos estaban más hundidos, la piel más pálida, y detrás de mí se veía una sombra alta, con un rebozo oscuro que cubría parte del rostro. Me quedé quieto, incapaz de mover un solo músculo, mientras la sombra acercaba una mano al espejo. Cuando golpeó el cristal desde dentro, sentí un dolor seco en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. Busqué explicaciones en la lógica, en la memoria, en el cansancio. Pero ninguna encajó. La casa tenía 2 espejos antiguos, herencia de mi bisabuela, quien según la historia familiar era conocida como la mujer que hablaba con los reflejos. Decían que podía mirar un espejo y ver cosas que no pertenecían a este mundo. Yo siempre pensé que era una exageración, hasta que revisé un baúl en el ático y encontré su diario. En él describía una presencia femenina que cambiaba de rostro dependiendo de la hora. A veces parecía una anciana de mirada vacía, otras una joven con la sonrisa rota. Ella vive entre los reflejos, escribió mi bisabuela, y espera a quien se atreva a mirarla demasiado tiempo. Esa noche decidí tapar todos los espejos con sábanas. No quería verla otra vez. Pero a las 3:13 de la madrugada escuché un ruido que me partió el sueño en dos, el sonido del vidrio quebrándose, como si un espejo hubiera estallado. Corrí al pasillo y encontré la sábana tirada en el suelo, pero el espejo seguía intacto. Al menos por fuera. Por dentro, sin embargo, el reflejo mostraba una grieta que no existía en el mundo real. Bajo esa grieta se veía el rostro de la mujer, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo una presencia observándome, ahora parecía molesta, como si hubiera esperado demasiado tiempo para ser reconocida. La tensión creció cuando empecé a notar que su rostro no era siempre el mismo. A veces tenía ojos inmensos, brillantes y vacíos. Otras, una boca demasiado grande, como si no fuera humana. En una ocasión, su cara era idéntica a la mía, pero sonreía mientras yo temblaba. Intenté evitar reflejos, apagaba luces, caminaba mirando al piso, pero ella se adaptaba. La veía en el reflejo de los vidrios, en el brillo de la estufa, incluso en la superficie del agua cuando lavaba mis manos. Cada vez más cerca, cada vez más definida, como si quisiera memorizarme. Ya casi es hora, escuché una noche, sin saber si fue un pensamiento o un susurro que realmente atravesó el aire. Busqué ayuda en el pueblo. Una mujer mayor, al escucharme, palideció y se santiguó. Dijo que esa entidad no era un espíritu común,
sino una bruja atrapada entre caras, obligada a cambiar de rostro para cruzar a través de los espejos. Y que la casa de mi abuela había sido su punto de entrada décadas atrás. Según la anciana, las brujas reflejadas solo podían cruzar completamente si encontraban a alguien que les devolviera la mirada sin apartarse. Comprendí entonces por qué insistía tanto. Cada vez que yo me congelaba frente a sus cambios de rostro, quizá estaba dándole poder, acercándola más. Me advirtió que si la enfrentaba a las 3:13, ella intentaría tomar mi lugar. Esa noche no dormí. Sentía que cada sombra se estiraba un poco más, que cada objeto brillante respiraba con ella del otro lado. A las 3:13 exactas, los espejos empezaron a vibrar, como si algo golpeara desde adentro desesperadamente. Caminé hacia el del pasillo, con la garganta seca y las manos heladas. Cuando la sábana cayó sola, revelando el cristal, vi que su rostro ya no era cambiante, había elegido uno. Era el mío, perfecto, excepto por los ojos. Estaban muertos. Sonrió y levantó una mano, invitándome a acercarme. Cuando lo hice, algo tiró de mi reflejo hacia adentro. Sentí que mi pecho se comprimía, que mis huesos se curvaban, que mi voz quedaba atrapada sin salida. Grité, pero solo el espejo respondió. La mujer adoptó nuevamente su verdadera forma, un rostro cosido por sombras, piel hundida y una boca inmensa que parecía murmurar mi nombre al revés. Golpeé el cristal con toda mi fuerza mientras ella estiraba sus dedos hacia mí desde el otro lado. Escuché el chasquido del vidrio partiéndose, un sonido que retumbó en toda la casa. Después, silencio. Cuando desperté, estaba tirado en el piso del pasillo, con el espejo hecho añicos alrededor. Pero el reflejo, mi reflejo, no apareció más. Al día de hoy, cada vez que paso frente a un vidrio, sigo sin ver mi rostro por completo. Y juro que, detrás del reflejo que ya no es mío, alguien sigue sonriendo. La primera vez que escuché la oración al revés no estaba seguro de si realmente provenía del tejado o si mi mente, cansada por tantas madrugadas sin dormir, estaba inventando sonidos para llenar el silencio. Pero aquella madrugada, mientras el viento golpeaba las láminas oxidadas y las sombras de los árboles raspaban las paredes como uñas impacientes, algo se coló entre los murmullos del campo, una voz femenina, áspera y quebrada, repitiendo sílabas imposibles en un ritmo que me heló los huesos. Porque no era un rezo normal. Era como si alguien estuviera desandando cada palabra, como si la fe estuviera siendo despedazada al revés, arrancada de raíz. Y lo peor no fue escucharla, sino comprender que venía exactamente del punto más alto de mi casa, donde nadie debería estar a esas horas y donde, según los viejos del pueblo, solían posarse cosas que ya no eran humanas. Me llamo Manuel, y aunque llevo toda mi vida en este pueblo rodeado de cerros y parcelas secas, jamás había oído un rezo como ese. Crecí escuchando historias de brujas que bajaban a robar animales o que se aparecían en los caminos con rostros cambiantes, pero siempre tomé todo como cuentos para que los niños se metieran temprano a la casa. Hasta que aquella temporada el clima empezó a comportarse como si alguien estuviera respirando sobre la tierra misma. El aire amanecía cargado. Los perros se quedaban mirando al cielo con el lomo erizado, y las gallinas se negaban a subir al palo. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de una mujer vestida de negro que subía de noche por los tejados rezando al revés. Un vecino juró haberla visto gateando como animal, otro dijo que sus ojos brillaban sin reflejar la luz. Yo me reí, hasta que la escuché rezar justo encima de mi techo. Esa noche me levanté despacio, tratando de no hacer crujir el piso de madera. La voz estaba justo encima de mi cabeza, marcando cada palabra como si quisiera clavarlas en la oscuridad. Era un murmullo grueso, antiguo, como si la garganta que lo emitía hubiera olvidado hace tiempo cómo suenan las personas. Encendí la lámpara de aceite y la luz tembló, proyectando sombras largas que se movían sin sentido. Cuando puse un pie fuera del cuarto, el rezo cambió repentinamente de velocidad,
primero lento, luego más rápido, hasta parecer un redoble frenético. Algo caminó sobre el tejado, pesado, arrastrado, como si tuviera extremidades demasiado largas. Me quedé quieto, sin atreverme a respirar, mientras el polvo caía del techo en pequeñas sacudidas. Entonces se hizo un silencio absoluto, tan repentino que me dolieron los oídos. Y antes de que pudiera volver a moverme, una uña, o algo parecido, raspó directamente sobre mi cabeza. El pueblo entero parecía saber algo que yo no. A la mañana siguiente, cuando fui a comprar tortillas, las señoras se callaron apenas entré. Un viejo me tomó del brazo y me dijo por lo bajo que no saliera de noche, que ella andaba buscando casa nueva. Le pregunté quién, pero solo bajó la mirada y se persignó. Un rumor decía que la bruja era la misma mujer que hace décadas fue expulsada por practicar rezos prohibidos. Otro rumor afirmaba que nunca se había ido, que su cuerpo había muerto pero su sombra seguía caminando por los tejados. Al mediodía, mientras revisaba la leña detrás de mi casa, encontré una pequeña figura hecha de ramas amarradas con un hilo rojo y enterrada entre las piedras. La desaté sin pensar y en ese mismo instante escuché, desde algún lugar del monte, un grito ronco que no sonaba humano. Ese fue mi segundo error, romper algo que no entendía. Esa misma tarde apareció Mateo, mi compadre. Me dijo que no anduviera moviendo cosas que no fueran mías y que el rezo al revés no era un sonido que uno pudiera ignorar. Según él, quien lo escucha está siendo llamado, marcado o advertido. Y si la bruja se posa en tu tejado, lo mejor es quedarse quieto, como si uno fuera parte de la casa. Yo me reí de nervios, pero Mateo no sonrió, su cara tenía la seriedad de quien ya vio algo que preferiría olvidar. Me contó que el año pasado 3 casas del ejido quedaron abandonadas después de que la misma voz se escuchara sobre sus techos durante 3 noches consecutivas. Los dueños nunca regresaron, solamente dejaron las puertas abiertas y las camas tendidas. Me dijo que si la bruja me rezaba a mí, era porque algo quería, algo que quizás ya había tomado. O estaba esperando tomar. Esa noche decidí no dormir. Me senté en la cocina con la lámpara y un termo de café mientras el viento agitaba las hojas del maíz seco. Las horas pasaron lentas, con el silencio mordiendo cada rincón. Y justo cuando el reloj marcó las 3:13, el tejado crujió. No fue el ruido del viento, ni de ramas, ni de animales, fue el peso de algo que se arrastraba metódicamente, como si buscara el punto exacto donde caer su sombra. El rezo comenzó de nuevo, más fuerte, más claro. Reconocí algunas palabras, pero estaban dadas vuelta, como si alguien las hubiera arrancado de un libro sagrado y luego las hubiera invertido como espejo. Lleno de miedo, apagué la lámpara. La oscuridad se tragó todo y el rezo se detuvo. Después, un susurro, pegado a la teja, Manuel. No lo dijo normal. Lo pronunció como si lo escupiera desde un abismo. El miedo me impulsó a salir al patio, armado solo con una vara. Miré hacia el techo, pero lo único que alcancé a ver fue una silueta negra, agazapada, con los brazos demasiado largos y la cabeza ladeada como un cuervo esperando la muerte de algo. Los ojos no tenían luz, pero aún así brillaban. Antes de que pudiera moverme, la figura se levantó lentamente, como si no tuviera huesos, y empezó a retroceder por el tejado sin hacer ruido. Luego saltó hacia el campo detrás de la casa, desapareciendo entre las sombras como si jamás hubiera estado ahí. Pero dejó algo. En la orilla del techo, justo sobre mi cuarto, había una hilera de piedras negras acomodadas en forma de espiral, como una marca. Y al centro, una trenza de cabello gris amarrando un pequeño hueso. Esa misma madrugada fui a buscar a Mateo. Lo encontré despierto, sentado en la puerta con un machete en el regazo. Me dijo que ya sabía lo que había pasado porque la bruja siempre dejaba señales cuando era aceptada por un techo. Según él, eso significaba que ya no solo se posaría ahí, ahora caminaría por dentro de la casa. Intenté convencerlo de ayudarme a limpiar el lugar, pero Mateo negó con la cabeza. Me dijo que una vez que la bruja reza tu nombre al revés, ya no hay vuelta atrás.
que ella se mete entre los sueños, que te hace escuchar pasos donde no los hay, que te va quitando pedazos de la voluntad hasta que te quedas vacío. Me dio un costal con sal negra y me dijo que si quería sobrevivir la noche, debía encender fuego en cada esquina de la casa y no mirar hacia el techo por ningún motivo. Lo intenté. Y fallé. Al llegar a mi casa, el ambiente estaba denso, como si el aire hubiera sido exprimido. Encendí los fuegos, tracé líneas de sal y cerré todas las puertas. Pero mientras me refugiaba en la sala, los pasos comenzaron a sonar. No arriba, sino adentro. Eran lentos, arrastrados, como si los pies estuvieran deformes. Se movían por el pasillo, acercándose sin prisa, disfrutando cada crujido del piso. Yo temblaba, aferrado a la vara, sudando frío. Las sombras en las paredes cambiaban de forma aunque el fuego permanecía estable. Y entonces la voz volvió a sonar, esta vez dentro de la casa, pronunciando mi nombre al revés, silbando cada sílaba como serpiente. La puerta del cuarto se abrió sola. Despacio, revelando una figura agachada en el marco, su rostro apuntando hacia mí aunque el cuello parecía torcido en ángulo imposible. Caminó hacia adelante sin mover las piernas, deslizándose como humo. Lo último que recuerdo con claridad fue que esa cosa se inclinó hasta quedar a centímetros de mi cara. Sus ojos profundos parecían no sostener ningún reflejo, como pozos sin fondo. Murmuró algo que no entendí, una maldición que se sentía como agujas entrando por mis oídos. Y luego, de pronto, el fuego de la esquina estalló, lanzando una ráfaga de luz que hizo que la figura retrocediera, deshaciéndose en sombras. Me desmayé. Cuando desperté, Mateo estaba a mi lado, con medio pueblo detrás. Los fuegos se habían apagado, la marca del techo desaparecido y la trenza de cabello convertida en ceniza. Nadie quiso entrar más. Esa misma tarde, empaqué mis cosas y dejé la casa. Porque aunque no la vuelva a escuchar, sé que esa oración al revés sigue buscándome en algún punto del monte. Y el día que vuelva a pronunciar mi nombre, esta vez no habrá fuego suficiente para detenerla.